No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para estar al tanto de los nuevos videos. Imagina esto, hace 25.000 años. El mundo está sumido en una era glacial tan brutal que los glaciares se extienden por continentes enteros. La nieve cae donde antes crecían palmeras. La temperatura no ha superado los 0 grados en generaciones. Y en este páramo helado, un pequeño grupo de humanos agazapa detrás de un muro de hielo, con el aliento formando nubes en el aire gélido. Solo están armados con lanzas de madera y armas con puntas de piedra. Su objetivo: una criatura que mide 4 metros de altura, pesa 8 toneladas y podría aplastarlos con un solo paso. El mamut lanudo. La mayoría de la gente cree saber cómo vivían nuestros antepasados de la edad de hielo. Los imaginamos acurrucados en cuevas, sobreviviendo a duras penas, esperando tiempos más cálidos. Nos los imaginamos como salvajes primitivos que tenían suerte cuando lograban matar pequeños animales. Pero la verdad es mucho más extraordinaria. No eran supervivientes desesperados aferrados a la existencia. Eran cazadores sofisticados que desarrollaron estrategias complejas para batir a los animales terrestres más grandes de la Tierra. No solo sobrevivieron a la edad de hielo, prosperaron en ella. Hace entre 30.000 y 10.000 años, en los paisajes helados de Europa, Asia y América del Norte, nuestros antepasados perfeccionaron el arte de la caza del mamut. Crearon armas diseñadas específicamente para penetrar su gruesa piel. Desarrollaron tácticas de grupo que enorgullecerían a los estrategas militares modernos. Construyeron civilizaciones enteras en torno a estas gigantescas criaturas, utilizando cada parte de sus enormes cuerpos para crear herramientas, refugios, ropa y alimentos que pudieran sustentar a comunidades enteras durante los inviernos más duros de la historia de la humanidad. Pero aquí está la impactante verdad que los arqueólogos han descubierto recientemente. La caza del mamut no era un acto raro y desesperado. En algunos yacimientos de Europa del Este, los científicos han encontrado los restos de más de 100 mamuts muertos por un solo grupo de cazadores. No se trataba de accidentes afortunados. Era una caza sistemática, organizada y a escala industrial que alimentaba a cientos de personas durante meses. Las pruebas yacen enterradas en el permafrost, perfectamente conservadas por el mismo hielo que una vez atrapó a estas magníficas bestias. Esqueletos de mamuts con puntas de lanza fabricadas por el hombre incrustadas entre sus costillas. Herramientas de piedra fabricadas específicamente para descuartizar criaturas del tamaño de autobuses escolares. Y lo más notable de todo, casas enteras construidas con huesos de mamut, algunas de las cuales contienen los restos de docenas de animales. Estos cazadores de la edad de hielo desarrollaron tecnologías tan avanzadas que algunas no se reinventarían hasta miles de años después. Crearon armas compuestas que podían perforar la piel de los mamuts. Construyeron trampas que podían inmovilizar a animales de 8 toneladas. Establecieron redes comerciales que se extendían por todos los continentes, todas ellas centradas en la economía del mamut. Esta noche vamos a descubrir la verdadera historia de los cazadores de mamuts. Exploraremos cómo pequeños grupos de humanos desarrollaron el coraje y la habilidad para enfrentarse a criaturas que los empequeñecían. Descubriremos las ingeniosas técnicas que utilizaban para rastrear, atrapar y matar a estos gigantes. Y revelaremos cómo transformaban cada parte del cuerpo de un mamut en herramientas de supervivencia. Esta no es solo una historia sobre la caza. Se trata del ingenio humano, la cooperación y el impulso implacable no solo por sobrevivir, sino por dominar incluso el entorno más hostil a que se ha enfrentado nuestra especie. Se trata de cómo nuestros antepasados convirtieron al mayor depredador de la era glacial en su recurso más valioso. ¿Pero qué es lo más increíble? Las estrategias que desarrollaron fueron tan eficaces que pueden haber contribuido a la extinción definitiva del mamut. Al final de la edad de hielo, estos maestros cazadores habían tenido tanto éxito que cazaron a su presa principal hasta su desaparición, lo que les obligó a adaptarse a una forma de vida completamente nueva. La historia comienza en las estepas azotadas por el viento de lo que hoy es Ucrania, donde los arqueólogos han descubierto pruebas de los cazadores de mamuts más sofisticados que jamás hayan existido. En 1965,
un granjero ucraniano que cavaba en su patio trasero, hizo un descubrimiento que revolucionaría nuestra comprensión de la vida en la edad de hielo. Su pala golpeó algo duro y blanco. Pensando que era una piedra grande, siguió cavando. Lo que desenterró fue un cráneo de mamut, pero no era un cráneo de mamut cualquiera. Era parte de una estructura, una casa, hecha completamente con huesos de mamut. Bienvenidos a Mesirich, uno de los yacimientos arqueológicos más extraordinarios jamás descubiertos. Aquí, hace 15.000 años, los cazadores de la Edad de Hielo construyeron un asentamiento completo a partir de los esqueletos de los gigantes que mataban. No una casa, ni dos, sino múltiples viviendas, cada una construida con los huesos de docenas de mamuts. La ingeniería era impresionante. Los cazadores utilizaron cráneos de mamut como piedras de cimentación, con un peso de más de 200 kilos cada uno. Los enormes fémures sirvieron como soportes para las paredes. Los colmillos curvados formaban elegantes arcos. Las costillas se apilaron como madera para crear paredes. Y toda la estructura se cubrió con piel de mamut, sujeta con más huesos para crear un refugio impermeable y a prueba de viento que pudiera albergar a 20 personas durante el brutal invierno ucraniano. El doctor Oleksandr Korniet, que excavó el yacimiento, descubrió algo aún más notable. Los huesos no se recogían al azar de animales muertos. Las marcas de cortes en los huesos mostraban claras pruebas de un despiece sistemático. Las herramientas de piedra encontradas esparcidas por el yacimiento estaban diseñadas específicamente para la caza y el procesamiento de mamuts. No se trataba de carroñeros. Era una caza organizada a gran escala. Pero, ¿cómo consiguió un pequeño grupo de humanos matar suficientes mamuts como para construir casas enteras con sus huesos? La respuesta está en comprender a los propios cazadores. No se trataba de bandas aleatorias de supervivientes. Eran especialistas, maestros cazadores que habían pasado generaciones perfeccionando el arte de matar mamuts. Las pruebas arqueológicas de todas las regiones de caza de mamuts revelan una sofisticada cultura construida en torno a estos gigantes. Los cazadores desarrollaron herramientas especializadas, como largas lanzas con puntas desmontables diseñadas para clavarse en la carne de los mamuts. Crearon atlates, o lanzadores de lanzas, que podían lanzar proyectiles con suficiente fuerza como para penetrar la piel de los mamuts a distancias de hasta 50 metros. Incluso desarrollaron armas compuestas, combinando madera, hueso y piedra en herramientas más eficaces que cualquier otra fabricada con un solo material. Los cazadores de Mesirich no trabajaban solos. El análisis de los huesos de mamut reveló que se trataba de animales de diferentes edades cazados en diferentes épocas del año, lo que sugiere que las actividades de caza se llevaban a cabo durante todo el año. El análisis isotópico de los huesos mostró que los mamuts procedían de diferentes regiones, lo que indica que los cazadores o bien recorrían grandes distancias para encontrar a sus presas, o bien comerciaban con otros grupos a cientos de kilómetros de distancia. Pero quizás lo más notable es que los cazadores desarrollaron un sistema social lo suficientemente sofisticado como para coordinar el enorme esfuerzo necesario para matar y procesar a estos gigantes. Un solo mamut proporcionaba 6 toneladas de carne, suficiente para alimentar a 50 personas durante meses. Pero esa carne tenía que conservarse, distribuirse y consumirse antes de que se echara a perder. Los huesos tenían que limpiarse, moldearse y transportarse. La piel tenía que transformarse en cuero. La grasa tenía que fundirse para obtener combustible y conservarla. Esto requería unos niveles de cooperación y planificación sin precedentes. Las pruebas encontradas en el yacimiento sugieren que los cazadores desarrollaron complejas técnicas de conservación de alimentos, como el ahumado, el secado y el almacenamiento subterráneo en fosas de permafrost que actuaban como congeladores naturales. Crearon un completo sistema industrial en torno al procesamiento del mamut. Las implicaciones sociales son asombrosas. Estos cazadores no solo sobrevivían a la edad de hielo, prosperaban en ella con tanto éxito que tenían tiempo para crear arte. Las figurillas talladas en marfil de mamut encontradas en el yacimiento muestran una increíble habilidad artística. Los motivos decorativos de las herramientas sugieren que estas personas habían desarrollado tradiciones estéticas.
Incluso creaban instrumentos musicales con huesos de mamut, como tambores hechos con cráneos y flautas talladas en huesos de las patas. Pero Mesirich representa solo una cultura cazadora. En todo el mundo helado, otros grupos estaban desarrollando sus propias técnicas sofisticadas para la caza del mamut. En Siberia, los cazadores conducían a los mamuts a trampas excavadas especialmente para ello. En América del Norte, los cazadores de Clovis perfeccionaron puntas de lanza tan eficaces que podían derribar a un mamut con un solo lanzamiento bien dirigido. El éxito de estos cazadores creó algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Por primera vez, los humanos habían desarrollado la tecnología y la organización social necesarias para cazar sistemáticamente los animales terrestres más grandes del planeta. Se habían convertido en depredadores alfa en un entorno que debería haberlos matado, pero su éxito tuvo un precio. A medida que estas culturas cazadoras se extendían y perfeccionaban sus técnicas, las poblaciones de mamuts comenzaron a disminuir. Los cazadores se estaban volviendo demasiado buenos en su trabajo, y esta eficiencia acabaría provocando una de las transformaciones ecológicas más dramáticas de la historia de la Tierra. La pregunta que los arqueólogos siguen tratando de responder es sencilla, pero profunda. ¿Cómo desarrollaron estos cazadores de la Edad de Hielo técnicas tan letalmente eficaces para matar a criaturas que les superaban en peso en miles de kilos? El gran avance se produjo en un yacimiento llamado Dolní Věstonice, en la República Checa, donde los arqueólogos descubrieron algo que cambió todo lo que creíamos saber sobre la caza temprana del mamut. Enterrado bajo capas de sedimentos de la Edad de Hielo, encontraron un esqueleto de mamut con una punta de lanza humana clavada directamente entre dos vértebras. La precisión era quirúrgica. El ángulo, perfecto. No se trataba de un golpe de suerte. Era el resultado de un detallado conocimiento anatómico transmitido a través de generaciones de cazadores. El doctor G. Svoboda, que dirigió la excavación, se dio cuenta de que estaba ante la prueba de la existencia de los primeros cazadores especializados en mamuts del mundo. El yacimiento se remonta a hace 26.000 años, lo que lo convierte en uno de los primeros ejemplos de caza sistemática de mamuts jamás descubiertos. Pero lo que hizo que este hallazgo fuera extraordinario no fue solo su antigüedad, fue la sofisticación de la estrategia de caza que reveló. Los cazadores de Dolní Věstonice habían identificado el único punto verdaderamente vulnerable del mamut. Entre los enormes omóplatos, justo detrás del cráneo, había un estrecho espacio donde una lanza perfectamente colocada podía alcanzar el corazón o los pulmones. Pero dar en el blanco requería una habilidad increíble, una sincronización precisa, lo más importante, un conocimiento detallado de la anatomía del mamut que solo podía provenir de años de observación y práctica. La punta de la lanza en sí misma cuenta una historia increíble. Fabricada con pedernal cuidadosamente tallado, estaba diseñada con bordes dentados que impedían que se soltara una vez que penetraba en el objetivo. El mango estaba reforzado con tendones, lo que creaba un arma compuesta más resistente que la madera sola. Lo más notable es que el análisis isotópico de pedernal reveló que procedía de canteras situadas a más de 320 kilómetros de distancia, lo que sugiere que estos cazadores habían desarrollado redes comerciales específicamente para obtener los mejores materiales para la caza del mamut. Pero los lanzamientos individuales de lanzas, por muy hábiles que fueran, no bastaban para derribar animales de 8 toneladas de forma sistemática. Los cazadores necesitaban una estrategia, y las pruebas de Dolní Věstonice sugieren que desarrollaron tácticas que no desentonarían en un manual militar moderno. El yacimiento contiene pruebas de cacerías coordinadas en grupo en las que participaban hasta 30 cazadores. Las herramientas de piedra encontradas dispersas por la zona muestran diferentes funciones especializadas. Algunas estaban diseñadas para los ataques iniciales, otras para rematar a los animales heridos, y otras para la laboriosa tarea de despiece que seguía a una caza exitosa. No se trataba de violencia aleatoria, sino de una actividad organizada, sistemática y devastadoramente eficaz. Las pruebas arqueológicas sugieren que los cazadores desarrollaron una estrategia de ataque en varias etapas. En primer lugar, los exploradores rastreaban las manadas de mamuts,
siguiendo sus rutas migratorias e identificando los individuos vulnerables. Las hembras preñadas, los animales ancianos y los adultos jóvenes separados de la manada eran los objetivos preferidos. Los cazadores aprendieron a interpretar el comportamiento de los mamuts, comprendiendo cuándo era más probable que los animales se aislaran y se volvieran vulnerables. El ataque propiamente dicho comenzaba con lanzamientos coordinados de lanzas por parte de varios cazadores. El objetivo no era matar al mamut inmediatamente, sino herirlo lo suficiente como para ralentizarlo. Las múltiples puntas de lanza incrustadas en los huesos de mamut del yacimiento muestran esta estrategia en acción. Una vez herido, se seguía el rastro del mamut hasta que la pérdida de sangre y el agotamiento lo hacían vulnerable a los ataques finales. Pero los cazadores no dependían solo de las armas. Se convirtieron en maestros de la psicología de los mamuts. Las pruebas de los yacimientos de caza de toda Europa sugieren que los cazadores aprendieron a utilizar los lazos familiares de los mamuts en su contra. Un mamut herido era protegido por su manada, pero este instinto protector podía ser explotado al atacar a un animal. Los cazadores a veces podían atrapar a toda una familia en posiciones defensivas, donde se convertían en blancos fáciles para ataques adicionales. La guerra psicológica se extendía a la comprensión de los miedos de los mamuts. Los ruidos fuertes, el fuego y los movimientos coordinados del grupo podían provocar el pánico en estos gigantes y hacerles cometer errores fatales. Algunos yacimientos muestran pruebas de mamuts empujados por acantilados o hacia pantanos, donde quedaban atrapados e indefensos. Quizás lo más notable es que los cazadores desarrollaron métodos para preservar y compartir sus conocimientos. Las pinturas rupestres de yacimientos de toda Europa muestran representaciones detalladas de la anatomía del mamut, escenas de caza y técnicas de armas. No se trataba solo de arte. Eran materiales de entrenamiento, manuales de instrucciones transmitidos de generación en generación de cazadores. El éxito de estas primeras técnicas de caza se extendió rápidamente por todo el mundo de la Edad de Hielo. Puntas de lanza y estrategias de caza similares aparecen en yacimientos desde España hasta Siberia, lo que sugiere que los conocimientos sobre la caza del mamut se intercambiaban junto con las materias primas y los productos acabados. Los cazadores de mamuts habían creado la primera transferencia de tecnología verdaderamente internacional. Pero el éxito trajo consigo nuevos retos. A medida que mejoraban las técnicas de caza, los mamuts comenzaron a adaptar su comportamiento. Se volvieron más cautelosos, viajaban en grupos más grandes y evitaban las zonas donde había actividad humana. Los cazadores tuvieron que evolucionar constantemente sus estrategias, lo que dio lugar a técnicas cada vez más sofisticadas. Hace 20.000 años, los cazadores de mamuts habían desarrollado tácticas tan avanzadas que podían abatir manadas enteras. Los yacimientos de Europa del Este contienen los restos de grupos familiares de mamuts muertos simultáneamente, lo que sugiere ataques coordinados en los que participaron docenas de cazadores trabajando en perfecta sincronía. El escenario estaba listo para la edad de oro de la caza del mamut, cuando estas técnicas alcanzarían su máxima expresión. Pero los cazadores estaban a punto de descubrir algo que transformaría para siempre su comprensión de estos gigantes. Se llamaba mujer Sungiri. Cuando murió hace 28.000 años, su pueblo la enterró con más marfil de mamute que poseen la mayoría de los museos modernos. Descubierta en el yacimiento de Sungir, en Rusia, su tumba contenía más de 3.000 cuentas de marfil, cada una de ellas tallada en colmillos de mamut y pulida a la perfección. Pero no se trataba solo de una muestra de riqueza. Era la prueba de algo mucho más profundo. Los cazadores de mamuts habían desarrollado una relación emocional y espiritual con su presa que iba mucho más allá de la simple supervivencia. El doctor Randall Witte, que estudió los entierros de Sungir, se dio cuenta de que estaba ante la prueba de la primera relación compleja del mundo entre los seres humanos y la megafauna. Estos cazadores no veían a los mamuts como monstruos a los que temer recursos que explotar. Los veían como compañeros en una danza mortal que definía toda su cultura. Los niños nacidos en sociedades cazadoras de mamuts aprendían a leer las huellas de los mamuts antes de saber caminar correctamente. A los 5 años,
Podían identificar a cada animal por sus huellas, distinguir entre mamuts machos y hembras por sus excrementos y predecir los patrones climáticos observando el comportamiento de los mamuts. No se trataba solo de habilidades de caza. Era un sistema educativo completo basado en la comprensión de estos gigantes. La relación comenzaba en la infancia. A los bebés se les envolvía en pieles de mamut, más suaves que cualquier tejido moderno. Sus primeros juguetes estaban tallados en marfil de mamut. Sus cunas estaban hechas con costillas de mamut. Los niños crecían literalmente rodeados de todas las partes de estas magníficas criaturas, desarrollando una intimidad con la anatomía del mamut que envidiarían los veterinarios modernos. Pero quizás lo más notable es que los cazadores desarrollaron una empatía genuina por sus presas. Las pinturas rupestres de yacimientos de toda Europa no muestran a los mamuts como bestias temibles o presas fáciles. Los muestran como individuos con personalidades distintas, relaciones familiares y vidas emocionales. Algunas pinturas representan a madres mamut protegiendo a sus crías. Otras muestran a mamuts ancianos siendo cuidados por animales más jóvenes. Los cazadores comprendían que los mamuts tenían estructuras sociales complejas muy similares a las suyas. Esta comprensión creó profundos retos psicológicos. Los estudios etnográficos de los cazadores indígenas modernos revelan el costo emocional de matar animales que has observado y respetado. Para los cazadores de mamuts, este desafío se veía magnificado por la inteligencia y la complejidad social de sus presas. Las pruebas arqueológicas sugieren que desarrollaron elaborados rituales para honrar los espíritus de los mamuts muertos y pedir perdón por el acto necesario de la caza. En el yacimiento de Pedmostí, en la República Checa, los arqueólogos descubrieron un cementerio de mamuts que cuenta una historia extraordinaria. Los cazadores habían dispuesto cuidadosamente los huesos de mamut en patrones que reflejan las prácticas funerarias humanas. Los cráneos estaban orientados hacia el amanecer. Los huesos largos se dispusieron en patrones geométricos. Los colmillos se cruzaron sobre las jaulas torácicas en gestos que parecen casi ceremoniales. Pero la relación emocional era recíproca. Las pruebas sugieren que los mamuts aprendieron a reconocer y temer a los cazadores humanos. Los esqueletos de mamuts de periodos posteriores muestran una mayor frecuencia de lesiones curadas, lo que sugiere que estos animales sobrevivían a más encuentros con cazadores. Estaban aprendiendo a defenderse, a protegerse, a adaptarse a la depredación humana. Los cazadores respondieron desarrollando una comprensión aún más profunda de la psicología de los mamuts. Aprendieron a imitar sus gritos para confundir y desorientar a sus presas. Descubrieron que ciertos olores podían enmascarar la presencia humana. Incluso aprendieron a predecir los sueños de los mamuts, programando los ataques para los momentos en que los animales eran más vulnerables. Los grupos familiares de cazadores se especializaron en diferentes aspectos de la cultura de los mamuts. Algunas familias se convirtieron en rastreadores, capaces de seguir los rastros de los mamuts a lo largo de cientos de kilómetros. Otras se especializaron en el comportamiento de los mamuts, actuando como consultores de caza que podían predecir cuándo y dónde aparecerían las manadas. Otras se convirtieron en especialistas en huesos de mamut, desarrollando técnicas para trabajar en marfil que no se igualarían hasta el Renacimiento. Las mujeres desempeñaban papeles cruciales que la arqueología apenas está empezando a comprender. Las pruebas encontradas en múltiples yacimientos sugieren que las cazadoras solían ser las responsables del golpe final, quizás porque su menor tamaño les permitía acercarse a los mamuts heridos sin provocar respuestas defensivas. Las mujeres también dominaban el procesamiento de los mamuts, desarrollando técnicas para conservar la carne, trabajar las pieles y tallar el marfil, que se transmitían a través de los linajes maternos. Los niños no quedaban excluidos de la caza del mamut. Los yacimientos contienen versiones a escala reducida de herramientas de caza, lo que sugiere que los jóvenes participaban en las cacerías como exploradores, mensajeros y aprendices de carnicero. En la adolescencia, la mayoría de los cazadores de mamuts habían participado en al menos una docena de cacerías de mamuts, desarrollando habilidades y conocimientos que definirían sus roles adultos. Pero quizás el aspecto más humano de la cultura de mamut era su celebración. Después de una caza exitosa,
Comunidades enteras se reunían para celebrar banquetes de mamut que podían durar semanas. No se trataba solo de comidas. Eran ceremonias religiosas, reuniones sociales y oportunidades educativas, todo en uno. Se contaban historias, se compartían habilidades, se concertaban matrimonios y se forjaban alianzas, todo ello en torno a la carne de los gigantes que habían cazado. La intimidad psicológica entre los cazadores y los mamuts creó algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Por primera vez, los humanos habían desarrollado una relación compleja y emocionalmente rica con otra especie que era al mismo tiempo su enemiga, su sustento, su material de construcción y su centro espiritual. Pero esta intimidad acabaría siendo la mayor vulnerabilidad de los mamuts. El profundo conocimiento que los cazadores tenían de sus presas estaba a punto de convertirlos en asesinos devastadoramente eficaces. Hace 18.000 años, los cazadores de mamuts habían logrado algo que ninguna otra cultura humana había conseguido antes ni ha conseguido desde entonces. Habían creado una civilización de abundancia en plena era glacial. En yacimientos del norte de Europa y Asia, las pruebas arqueológicas revelan la existencia de comunidades que no solo sobrevivían, sino que prosperaban en condiciones que deberían haber sido imposibles para la vida humana. El yacimiento de Kostienki, en Rusia, ofrece el ejemplo más espectacular de esta edad de oro. Aquí, los arqueólogos han descubierto pruebas de una cultura de caza de mamuts que sustentaba asentamientos permanentes en los que vivían cientos de personas. Las cifras son asombrosas. En un periodo de solo 500 años, los cazadores de Kostienki mataron y procesaron más de 1.000 mamuts. Eso supone 2 mamuts al año tras año, durante 5 siglos. El doctor Mikhail Anikovich, que excavó Kostienki durante más de 3 décadas, descubrió que estos cazadores habían convertido la caza del mamut en una ciencia precisa. Habían identificado las temporadas óptimas de caza, cuando el contenido de grasa del mamut era más alto. Habían cartografiado las rutas migratorias con una precisión geográfica que no igualarían los biólogos modernos especializados en fauna silvestre. Incluso habían aprendido a predecir los ciclos de población de los mamuts, sincronizando sus actividades de caza para maximizar el rendimiento y garantizar al mismo tiempo la sostenibilidad de las poblaciones. La sofisticación de sus técnicas era impresionante. En Kostienki, los cazadores desarrollaron trampas especializadas para mamuts que podían inmovilizar animales de 8 toneladas y matarlos inmediatamente. Estas trampas consistían en fosas ocultas revestidas con estacas afiladas, colocadas a lo largo de los senderos conocidos de los mamuts. Pero la genialidad residía en el diseño de la trampa. Las estacas estaban colocadas en ángulo para herir y debilitar a los mamuts atrapados sin causarles heridas mortales, lo que permitía a los cazadores controlar el momento de la matanza para optimizar la conservación de la carne. Pero el avance más revolucionario fue la aparición de especialistas en la caza de mamuts. Diferentes grupos dentro de la comunidad desarrollaron conocimientos especializados en aspectos específicos de la cultura del mamut. Los rastreadores se volvieron tan hábiles que podían predecir los patrones de comportamiento de cada mamut. Los fabricantes de armas crearon puntas de lanza con tal precisión que los experimentos modernos apenas pueden replicar su eficacia. Los carniceros desarrollaron técnicas para procesar mamuts enteros de manera tan eficiente que no se desperdiciaba ninguna parte del animal. Las pruebas encontradas en los lugares de caza muestran que estos especialistas podían procesar completamente un mamut de 8 toneladas en menos de 48 horas. Habían desarrollado técnicas de cadena de montaje que habrían impresionado a Henry Ford. Los equipos de carniceros trabajaban en secuencias coordinadas. Cada grupo se centraba en partes específicas del cuerpo. La carne se despiezaba, se limpiaba y se conservaba utilizando técnicas que la mantenían fresca durante meses. Los huesos se limpiaban y se clasificaban por tamaño y función. Las pieles se transformaban en cuero tan fino que se utilizaba para confeccionar ropa decorativa. La industria del tallado de marfil alcanzó niveles artísticos que rozan lo milagroso. Los colmillos de mamut se tallaban para fabricar herramientas, armas, objetos de arte y artículos comerciales con una precisión que requería años de aprendizaje para dominarla.
Algunas tallas de marfil de este periodo son tan delicadas que parecen casi imposibles, teniendo en cuenta las herramientas de piedra de que disponían sus creadores. Pero quizás lo más notable es que los cazadores habían resuelto el problema fundamental de la supervivencia en la era glacial. Habían aprendido a transformar el hostil entorno ártico en una tierra rica en recursos. La grasa de mamut proporcionaba un combustible que ardía más y durante más tiempo que la madera. La piel de mamut servía para crear refugios más cálidos y duraderos que cualquier otro fabricado con materiales vegetales. Los huesos de mamut se convirtieron en la materia prima de toda una tecnología que abarcaba desde agujas hasta cimientos para edificios. El excedente creado por el éxito de la caza del mamut permitió a estas comunidades desarrollar aspectos de la cultura que eran puramente decorativos o ceremoniales. Los yacimientos arqueológicos contienen instrumentos musicales fabricados con huesos de mamut, como tambores, flautas e instrumentos de percusión. Los cazadores tenían tiempo y recursos para crear música, arte y ceremonias porque sus técnicas de caza eran muy eficaces. Surgieron redes comerciales que se extendían por todos los continentes. Se ha encontrado marfil de mamut procedente de yacimientos siberianos en cuevas de Francia. En los campamentos de caza de mamuts rusos aparecen herramientas de piedra fabricadas con pedernal francés. Se han descubierto conchas decorativas de las playas del Mediterráneo en asentamientos de cazadores de mamuts del Ártico. No se trataba de intercambios aleatorios, sino de relaciones comerciales sistemáticas que transportaban materias primas, productos acabados y conocimientos tecnológicos a lo largo de miles de kilómetros. La organización social necesaria para este nivel de actividad no tenía precedentes. Las pruebas sugieren que las comunidades cazadoras de mamuts desarrollaron estructuras de liderazgo complejas con funciones especializadas para los líderes de la caza, los fabricantes de herramientas, los coordinadores comerciales y los especialistas en rituales. No se trataba de simples bandas de cazadores. Eran sociedades sofisticadas con jerarquías sociales, especialización económica e instituciones culturales. Pero el éxito generó sus propios problemas. A medida que las técnicas de caza de mamuts se hicieron más eficaces, la competencia entre los grupos de cazadores se intensificó. Las pruebas arqueológicas de este periodo muestran un aumento de los niveles de violencia entre las comunidades humanas. Los yacimientos contienen armas diseñadas específicamente para luchar contra otros humanos, y los restos óseos muestran lesiones compatibles con una guerra organizada. Los cazadores se estaban convirtiendo en víctimas de su propio éxito. Sus técnicas eran tan eficaces que estaban empezando a agotar las poblaciones de mamuts en las zonas accesibles. Los grupos tenían que viajar más lejos para encontrar presas adecuadas, lo que provocaba conflictos por los territorios de caza y los recursos. Hace 15.000 años, empezaron a aparecer signos de tensión en las comunidades de cazadores de mamuts. Pero los cazadores estaban a punto de hacer su descubrimiento más importante hasta la fecha. Cuando el arqueólogo soviético Iván Pidopliko vio por primera vez las casas de huesos de mamut de Mezhirich en 1965, pensó que se trataba de formaciones naturales. La disposición circular de los enormes huesos parecía demasiado geométricamente perfecta para ser obra del hombre. Pero a medida que avanzaba la excavación, se dio cuenta de que estaba presenciando el proyecto arquitectónico más ambicioso de la historia prehistórica. No se trataba simplemente de refugios construidos con huesos de mamut. Eran maravillas de la ingeniería que revolucionaron las técnicas de construcción humanas. La estructura más grande de Mezhirich requirió los huesos de 64 mamuts individuales. Las matemáticas son asombrosas. Cada cráneo de mamut utilizado como piedra angular pesaba más de 220 kilos. La estructura de soporte de huesos de muslo y costillas representaba miles de kilos de elementos estructurales colocados con precisión. Mover estos huesos a su posición habría requerido el esfuerzo coordinado de docenas de personas trabajando con sofisticados sistemas de palancas. Pero la ingeniería iba mucho más allá de la simple fuerza. El análisis detallado del Dr. Oleksandr Kornietz reveló que los constructores comprendían principios de ingeniería estructural que no se reconocieron formalmente hasta el Renacimiento. Las bases de cráneos de mamut se colocaron para distribuir el peso de manera uniforme sobre el suelo inestable del permafrost.
Los colmillos curvos que formaban los arcos de las puertas se diseñaron para soportar cargas utilizando principios de compresión que los arquitectos modernos reconocen como muy avanzados. La ingeniería térmica era aún más notable. El hueso de mamut tiene propiedades aislantes únicas que los constructores explotaron con precisión científica. El hueso grueso y denso proporcionaba una excelente masa térmica, absorbiendo el calor durante el día y liberándolo lentamente por la noche. Los espacios interiores huecos de los huesos largos creaban cámaras de aire que mejoraban el aislamiento. Cuando se cubrían con piel de mamut y se sellaban con grasa y barro, estas estructuras podían mantener temperaturas interiores 40 grados más cálidas que el aire exterior. Pero el aspecto más ingenioso era el sistema de construcción modular. Las pruebas arqueológicas muestran que los cazadores desarrollaron componentes óseos estandarizados que podían fabricarse durante el procesamiento de mamut y ensamblarse más tarde cuando fuera necesario. Las costillas se cortaban a longitudes específicas. Las vértebras se modificaban con puntos de conexión estándar. Los fragmentos del cráneo se moldeaban para encajar entre sí en patrones predeterminados. Este enfoque modular permitía a los cazadores crear una arquitectura portátil. Los componentes óseos podían desmontarse, transportarse a nuevos lugares y volver a montarse en diferentes configuraciones según las necesidades de la comunidad. Algunas estructuras se diseñaban como refugios permanentes para el invierno. Otras eran campamentos de caza temporales que podían montarse rápidamente durante las expediciones de caza de mamuts. El proceso de construcción en sí mismo requería unos niveles de planificación y coordinación sin precedentes. Las pruebas de las obras muestran que la preparación de los huesos comenzaba inmediatamente después de la caza de mamut. Los huesos frescos eran más fáciles de trabajar que los secos, por lo que los constructores tenían un tiempo limitado para completar el proceso de modelado y modificación. Esto significaba que la planificación arquitectónica tenía que completarse antes incluso de cazar al mamut. Los constructores desarrollaron herramientas especializadas para la construcción con huesos que no se parecían a nada de lo que se utilizaba para otros fines. Los cortadores de huesos hechos de pedernal moldeado podían cortar las costillas de los mamuts con precisión. Los raspadores de hueso creaban superficies lisas y acabadas. Las herramientas de perforación hacían agujeros perfectos para conectar los componentes óseos con correas de cuero o clavijas de madera. Pero quizás lo más notable es que los constructores incorporaron sofisticados sistemas de ventilación en su arquitectura ósea. Los espacios estratégicos entre los huesos creaban un flujo de aire controlado que evitaba el envenenamiento por monóxido de carbono de los incendios interiores, al tiempo que mantenía la eficiencia térmica. Algunas estructuras incluían pisos elevados que creaban espacios de circulación de aire, evitando la acumulación de humedad que podía provocar problemas estructurales. Las estructuras de huesos de mamut más grandes albergaban a grupos familiares extensos de hasta 30 personas. El espacio interior se dividía en áreas funcionales utilizando paredes parciales de hueso y tabiques colgantes de piel de mamut. Las áreas para dormir se elevaban sobre plataformas de hueso cubiertas con pieles. Las áreas de trabajo incluían espacios especializados para la fabricación de herramientas, la preparación de alimentos y el procesamiento de pieles. Las áreas de almacenamiento utilizaban recipientes de cráneos de mamut que podían contener cientos de kilos de carne conservada. La sofisticación arquitectónica se extendía a la planificación urbana. En los yacimientos con múltiples estructuras óseas, los edificios se disponían siguiendo patrones que optimizaban la protección contra el viento, la exposición solar y la interacción comunitaria. Los espacios centrales se destinaban a actividades compartidas, como banquetes de mamut y reuniones ceremoniales. Los caminos entre las estructuras se diseñaban para evitar la acumulación de nieve y facilitar el drenaje durante los breves periodos cálidos. El proceso de construcción creó sus propias estructuras sociales. Las pruebas sugieren que los especialistas en arquitectura ósea se convirtieron en miembros muy valorados de la comunidad. Los maestros constructores que podían diseñar y construir complejas estructuras con huesos de mamut eran intercambiados entre comunidades como recursos valiosos. Sus conocimientos se protegían y transmitían a través de programas formales de aprendizaje. Pero la arquitectura ósea servía para fines que iban más allá del simple refugio.
Estas estructuras eran manifestaciones de identidad cultural y superioridad tecnológica. Las comunidades competían por construir las casas de hueso más grandes y elaboradas, utilizando la complejidad arquitectónica como medida del éxito en la caza de mamuts y del estatus social. Los principios de ingeniería desarrollados por los constructores de huesos de mamut influyeron en las técnicas de construcción durante miles de años. Conceptos estructurales similares aparecen en edificios de madera posteriores, lo que sugiere que los conocimientos adquiridos al trabajar con huesos de mamut se transfirieron a otros materiales y se transmitieron a través de generaciones de constructores. Sin embargo, la arquitectura ósea también reveló una dependencia preocupante. Estas elaboradas estructuras requerían un mantenimiento constante y una reconstrucción periódica a medida que los huesos se degradaban. Lo más importante es que requerían un suministro constante de huesos frescos de mamut para reemplazar los componentes dañados. Los constructores habían creado una arquitectura magnífica, pero también habían creado un sistema que exigía una caza constante de mamuts para mantenerse. Y esa demanda estaba a punto de empujar a su presa hacia un colapso catastrófico de la población. En las profundidades de permafrost de Siberia, el arqueólogo Sergei Asimov hizo un descubrimiento que cambió todo lo que creíamos saber sobre la tecnología de la edad de hielo. Dentro de un cadáver de mamut perfectamente conservado, encontró algo que no debería haber existido. Una aguja, hecha de hueso de mamut, era más delgada que una aguja de coser moderna, perfectamente recta y pulida hasta obtener un acabado espejo. El ojo estaba perforado con tal precisión que podía alojar hilos más finos que cualquier otro disponible para los pueblos de la Edad de Piedra, excepto que el hilo también estaba allí, hecho de pelo de mamut, retorcido en hebras más resistentes que las fibras sintéticas modernas. Esta única aguja representaba la culminación de la tecnología mamut que se había desarrollado durante miles de años. Los cazadores de mamuts no solo habían aprendido a matar a estos gigantes, habían aprendido a transformar cada parte de sus enormes cuerpos en herramientas más sofisticadas que cualquier otra que existiera hasta la Revolución Industrial. El doctor Pavel Nikolsky, que estudió las herramientas de mamut siberianas, se dio cuenta de que estaba ante la prueba de la primera industria biotecnológica del mundo. Los cazadores habían desarrollado técnicas para procesar los materiales de los mamuts que extraían la máxima utilidad de cada componente de estos enormes animales. No se desperdiciaba nada. Todo tenía un propósito. Los colmillos de mamut se convirtieron en la materia prima de una industria de herramientas que producía de todo, desde puntas de lanza hasta obras maestras artísticas. Los cazadores comprendieron que las diferentes partes del colmillo tenían diferentes propiedades. La densa sección de la punta era ideal para herramientas de corte y puntas de armas. El interior hueco proporcionaba secciones curvas perfectas para mangos y objetos decorativos. Las secciones de la base eran lo suficientemente blandas como para tallarlas en formas complejas, pero lo suficientemente resistentes como para funcionar como componentes estructurales. Pero el verdadero avance fue la construcción de herramientas compuestas. Los cazadores aprendieron a combinar materiales de mamut con madera, piedra y otros materiales orgánicos para crear herramientas que eran superiores a cualquier otra fabricada con un solo componente. Las lanzas combinaban puntas de marfil de mamut con mangos de madera y contrapesos de piedra. El resultado fue un sistema de armas con un poder de penetración que los experimentos modernos apenas pueden replicar. El pelo de mamut se convirtió en la base de una tecnología textil notablemente avanzada. Los cazadores desarrollaron técnicas para separar los diferentes tipos de pelo de mamut en función de su grosor, longitud y textura. Los pelos finos de su pelo se retorcían para formar hilos para coser. Los pelos más gruesos se tejían para crear tejidos impermeables. Los pelos más largos se trenzaban para formar cuerdas lo suficientemente resistentes como para levantar enormes elementos de construcción óseos. El proceso de producción textil era increíblemente sofisticado. Las pruebas encontradas en los lugares de procesamiento muestran que las pieles de mamut se trataban con herramientas especializadas que podían eliminar el pelo sin dañar la piel subyacente. Se utilizaban diferentes procesos de curtido en función del uso previsto del cuero acabado. Las pieles suaves para la confección de ropa se procesaban con materia cerebral de mamut,
lo que daba lugar a un cuero más suave que la gamuza moderna. Las pieles estructurales para la construcción de refugios se trataban con grasa y materiales vegetales que creaban barreras impermeables y resistentes al viento. Quizás lo más notable es que los cazadores desarrollaron la fabricación de herramientas a partir del mamut con una eficiencia casi industrial. En los yacimientos más importantes, los arqueólogos han encontrado pruebas de talleres especializados en los que se procesaban materiales de mamut utilizando técnicas de cadena de montaje. Diferentes trabajadores se centraban en aspectos específicos de la producción de herramientas, desde la preparación inicial del material hasta el acabado final y el control de calidad. La precisión del tallado del marfil de mamut alcanzó niveles que los artesanos modernos tienen dificultades para igualar. Utilizando únicamente herramientas de piedra, los artesanos de la Edad de Hielo crearon tallas de marfil con detalles que se miden en fracciones de milímetros. Algunas figurillas de marfil contienen cavidades internas a las que solo se puede acceder a través de agujeros más pequeños que la punta de un lápiz. La habilidad técnica necesaria para realizar este trabajo requería años de formación especializada y aprendizaje. Pero los cazadores no solo creaban herramientas individuales. Desarrollaron sistemas de herramientas integrados en los que diferentes implementos funcionaban juntos para realizar tareas complejas. El despiece de mamuts requería el uso coordinado de herramientas de corte, dispositivos de elevación, equipos de conservación y sistemas de transporte. Cada componente se optimizaba para funcionar con los demás, creando niveles de eficiencia que permitían a pequeños grupos procesar mamuts enteros en cuestión de horas. La industria de la grasa de mamut era especialmente sofisticada. Los cazadores aprendieron a fundir la grasa de mamut mediante procesos de calor controlados que conservaban sus propiedades químicas y la hacían apta para diferentes aplicaciones. Parte de la grasa se procesaba para obtener combustible, que se quemaba en lámparas de hueso especialmente diseñadas que proporcionaba luz y calor durante todo el invierno ártico. Otra parte se preparaba para la conservación de alimentos, creando una capa estéril que mantenía la carne fresca durante meses. Y otra parte se procesaba para impermeabilizar y tratar el cuero y la madera, creando barreras contra la humedad. Lo más impresionante fue el desarrollo de la tecnología médica basada en el mamut. Las pruebas arqueológicas sugieren que los materiales del mamut se utilizaban para procedimientos quirúrgicos, tratamiento de heridas y administración de medicamentos. Las agujas de hueso de mamut se utilizaban para suturar heridas. El marfil de mamut se molía hasta convertirlo en polvo que servía como tratamiento antiséptico. La piel de mamut se procesaba para fabricar vendajes y apósitos quirúrgicos. La tecnología de las herramientas se extendió a los sistemas de transporte. Las embarcaciones de piel de mamut podían transportar a grupos enteros de cazadores a través de ríos y lagos. Los trineos de hueso de mamut podían transportar cargas enormes a través de la nieve y el hielo. Las cuerdas de pelo de mamut y los arneses de cuero crearon sistemas de transporte que podían mover cargas de varias toneladas a través de terrenos difíciles. Pero la tecnología más avanzada relacionada con los mamuts era la información. Los cazadores desarrollaron sistemas para registrar y transmitir conocimientos técnicos utilizando sistemas de notación en marfil de mamut. Los objetos tallados en marfil funcionaban como manuales de instrucciones, mostrando técnicas de caza, conocimientos anatómicos y procesos de fabricación de herramientas. Sin embargo, esta dependencia tecnológica creó una vulnerabilidad fatal. Todos los aspectos de la cultura de los cazadores de mamuts dependían de un suministro constante de materias primas de mamut, y ese suministro estaba a punto de interrumpirse de forma catastrófica. El final comenzó silenciosamente. Hace unos 12.000 años, los cazadores de mamuts del norte de Europa comenzaron a introducir sutiles cambios en sus herramientas y refugios. Las puntas de lanza se hicieron ligeramente más pequeñas. Las casas de hueso incorporaron más madera y piedra. Las tallas de marfil se volvieron menos elaboradas. Al principio, los arqueólogos pensaron que se trataba de lecciones estilísticas, pero no era así. Eran signos de desesperación. Los mamuts estaban desapareciendo. El doctor Adrian Lister, del Museo de Historia Natural de Londres, ha dedicado décadas a estudiar la extinción de los mamuts,
y su investigación revela un colapso catastrófico que se produjo a una velocidad impactante. Las poblaciones de mamuts, que se habían mantenido estables durante miles de años, se redujeron repentinamente. En algunas regiones, las pruebas genéticas sugieren que las poblaciones de mamuts disminuyeron en más de un 90% en menos de 1000 años. Los cazadores respondieron inicialmente intensificando sus esfuerzos. Los yacimientos arqueológicos de este periodo muestran indicios de técnicas de caza más agresivas y expediciones de caza más largas. Los lugares de caza de mamuts se hicieron más grandes, pero menos frecuentes, lo que sugiere que los cazadores se centraban en manadas enteras en un intento desesperado por mantener su estilo de vida. Las prácticas de caza sostenibles que habían funcionado durante milenios se abandonaron en favor de la matanza masiva. Pero la intensificación de la caza solo aceleró el colapso. Las poblaciones de mamuts no pudieron recuperarse del aumento de la presión. Los modelos informáticos de la dinámica de las poblaciones de mamuts muestran que estos animales tenían tasas de reproducción lentas que los hacían extremadamente vulnerables a la caza excesiva. Las hembras de mamut no alcanzaban la edad reproductiva hasta la adolescencia y solo tenían una cría cada pocos años. Incluso un pequeño aumento de la presión cinegética podía llevar a las poblaciones a la extinción. El clima también estaba cambiando. Al terminar la edad de hielo, las vastas praderas que sustentaban a las manadas de mamuts fueron sustituidas por bosques. El ecosistema de la estepa de mamuts que había existido durante millones de años se estaba transformando en algo completamente diferente. Los mamuts, que habían evolucionado para vivir en praderas abiertas, no pudieron adaptarse a los hábitats forestales con la rapidez suficiente para sobrevivir. El impacto psicológico en las comunidades cazadoras de mamuts fue devastador. Estas personas habían construido toda su cultura en torno a la caza del mamut. Su tecnología, arquitectura, organización social y creencias espirituales se centraban en estos gigantes. Cuando los mamuts comenzaron a desaparecer, no se trató solo de una crisis económica. Fue un colapso civilizatorio total. Las pruebas encontradas en yacimientos de finales de este periodo cuentan la historia de comunidades sometidas a un estrés extremo. La calidad de las herramientas decayó rápidamente, ya que los hábiles artesanos de marfil de mamut se quedaron sin materias primas. La arquitectura ósea se volvió cada vez más improvisada, incorporando materiales recuperados y soluciones desesperadas. Lo más revelador es que las elaboradas prácticas funerarias que habían caracterizado a las culturas cazadoras de mamuts durante miles de años se simplificaron repentinamente o desaparecieron por completo. Los cazadores lo intentaron todo. Algunos grupos se volvieron nómadas, siguiendo las últimas manadas de mamuts a través de distancias cada vez más vastas. Las pruebas arqueológicas muestran que las partidas de caza viajaban más de 1000 kilómetros en busca de presas que se volvían cada vez más esquivas. Otros grupos intentaron adaptar sus técnicas de caza a animales más pequeños, pero sus herramientas y tácticas especializadas para los mamuts no eran adecuadas para cazar ciervos, bisontes u otras presas disponibles. Quizás lo más trágico es que algunas comunidades parecen haber recurrido a la guerra contra otros grupos humanos en competencia por los recursos cada vez más escasos de los mamuts. Los yacimientos de este periodo muestran un aumento de las pruebas de violencia entre comunidades humanas, con armas diseñadas específicamente para luchar contra otros humanos en lugar de cazar animales. Las estructuras sociales cooperativas que habían hecho posible la caza del mamut se estaban desmoronando bajo la presión de la escasez de recursos. La crisis espiritual fue igualmente profunda. Los cazadores de mamuts habían desarrollado complejas creencias religiosas centradas en su relación con estos gigantes. Las pinturas rupestres de la última etapa muestran escenas rituales cada vez más desesperadas, con figuras humanas que parecen suplicar a los espíritus de los mamuts. Algunos yacimientos contienen pruebas de santuarios de huesos de mamut que parecen diseñados para atraer mágicamente a las manadas en extinción. El colapso no fue uniforme. Algunas poblaciones aisladas, tanto de mamuts como de cazadores de mamuts, sobrevivieron más tiempo que otras. En la isla de Wrangel, en el Océano Ártico, una pequeña población de mamuts sobrevivió hasta hace solo 4000 años. Pero se trataba de cuellos de botella genéticos,
poblaciones endogámicas que eran callejones sin salida evolutivos. Las grandes culturas cazadoras de mamuts habían desaparecido. Hace 10.000 años, la caza de mamuts como forma de vida había terminado efectivamente en la mayor parte del mundo. Los últimos grandes yacimientos de cazadores de mamuts muestran claras pruebas de abandono. Las herramientas quedaron esparcidas donde cayeron. Las casas de huesos se derrumbaron y nunca se repararon. Comunidades enteras simplemente abandonaron los asentamientos que habían ocupado durante miles de años. Los sobrevivientes se enfrentaron a un desafío sin precedentes. Tuvieron que reinventar por completo la civilización humana, sin la base de recursos que había sustentado a sus antepasados durante milenios. Algunos grupos lograron pasar con éxito a otras estrategias de caza. Otros desarrollaron técnicas agrícolas primitivas. Muchos simplemente desaparecieron por completo de los registros arqueológicos. Pero el fin de la caza del mamut supuso algo más que una simple transición cultural. Fue uno de los primeros ejemplos claros de cómo los humanos causaron la extinción de su principal especie de presa. Los cazadores de mamuts habían tenido tanto éxito que cazaron hasta su propia extinción. Su dominio de las técnicas de caza del mamut acabó destruyendo los cimientos mismos de su civilización. La ironía era total. Los cazadores que habían aprendido a prosperar en el entorno más hostil de la Tierra no fueron derrotados por el hielo, el frío o los depredadores, sino por su propio éxito. En el sótano del Museo Hermitage de San Petersburgo, la conservadora doctora Svetlana Demyschenko custodia uno de los secretos más preciados de la arqueología. Se trata de una talla de marfil de mamut del tamaño de un pulgar humano, creada hace 25.000 años por un cazador de mamuts cuyo nombre nunca conoceremos. La talla muestra una increíble habilidad artística, pero eso no es lo que la hace extraordinaria. Bajo el microscopio, la talla revela algo que no debería existir: marcas de herramientas metálicas. Sin embargo, los humanos no desarrollarían la metalurgia hasta 20.000 años después. Este artefacto imposible representa el legado definitivo de la cultura de la caza del mamut. Estos pueblos de la Edad de Hielo desarrollaron tecnologías y técnicas tan avanzadas que los arqueólogos modernos siguen descubriendo capacidades que parecen contradecir todo lo que creíamos saber sobre el desarrollo humano prehistórico. Los cazadores de mamuts dejaron atrás algo más que yacimientos arqueológicos. Cambiaron fundamentalmente la forma en que los humanos se relacionaban con su entorno, desarrollaban la tecnología y organizaban la sociedad. Sus innovaciones se extendieron a lo largo de la historia de la humanidad de formas que apenas estamos empezando a comprender. El legado más evidente es el tecnológico. Muchas de las técnicas desarrolladas para la caza de mamuts se adaptaron posteriormente a otras especies de presas, finalmente a la agricultura y la industria. La tecnología de herramientas compuestas, pionera en la caza del mamut, se convirtió en la base de sistemas de armas más sofisticados. Los dispositivos de palanca utilizados para mover los huesos de mamut evolucionaron hasta convertirse en los sistemas de ventaja mecánica que construyeron las pirámides. Las técnicas de corte de precisión desarrolladas para el tallado de marfil influyeron en la metalurgia cuando finalmente se dispuso de metales. Pero las innovaciones sociales pueden haber sido aún más importantes. La caza del mamut requería niveles de cooperación humana sin precedentes. El éxito exigía una acción coordinada en grupo, funciones especializadas, el intercambio de recursos y una planificación a largo plazo a escalas que nunca antes habían existido. Las estructuras sociales desarrolladas por los cazadores de mamut se convirtieron en modelos para todas las sociedades humanas complejas posteriores. Los cazadores fueron pioneros en conceptos de gestión de recursos que no se reconocerían formalmente hasta la época moderna. Entendían la recolección sostenible, la dinámica de las poblaciones y las relaciones entre los ecosistemas. Sus técnicas para rastrear las poblaciones animales y predecir los patrones de comportamiento establecieron principios que los biólogos modernos de la vida silvestre siguen utilizando. Quizás lo más significativo es que los cazadores de mamuts desarrollaron las primeras redes comerciales verdaderamente globales. El marfil de mamut, los materiales procesados de mamut y los conocimientos sobre la caza del mamut se extendieron por todos los continentes.
Estas relaciones comerciales establecieron redes de comunicación que persistieron mucho después de la desaparición de los mamuts, facilitando la difusión de técnicas agrícolas, innovaciones tecnológicas y prácticas culturales a través de grandes distancias. El legado artístico es igualmente profundo. Los cazadores de mamuts crearon las primeras tradiciones artísticas sofisticadas de la historia de la humanidad. Sus pinturas rupestres, tallas de marfil y objetos decorativos establecieron principios estéticos y métodos técnicos que influyeron en el arte durante miles de años. Muchas técnicas artísticas que asociamos con civilizaciones mucho más tardías fueron en realidad pioneras de los cazadores de mamuts que trabajaban con marfil y hueso. Pero el legado psicológico puede ser el más importante de todos. Los cazadores de mamuts fueron los primeros humanos en dominar sistemáticamente a un animal que era físicamente superior a ellos en todos los aspectos. Esta experiencia cambió fundamentalmente la forma en que los humanos concebían su relación con el mundo natural. La confianza y el optimismo tecnológico que caracterizan a la civilización humana se remontan a aquellas primeras cacerías exitosas de mamuts. Los cazadores también fueron pioneros en el impacto humano en los ecosistemas globales. La extinción del mamut fue probablemente la primera vez que la actividad humana provocó la desaparición de una especie importante. Esto estableció un patrón de extinciones causadas por el ser humano que continúa hoy en día, pero también demostró que las acciones humanas podían tener consecuencias a escala planetaria, una lección que sigue siendo relevante en nuestra actual crisis medioambiental. Las investigaciones genéticas modernas han revelado otro legado sorprendente. El análisis del ADN de las poblaciones humanas actuales muestra firmas genéticas que se remontan a las comunidades cazadoras de mamuts. Las duras presiones selectivas de la caza de mamuts en la edad de hielo parecen haber influido en la evolución humana, seleccionando rasgos como una mayor resistencia al frío, una mayor destreza manual y una mayor capacidad cerebral. Las innovaciones arquitectónicas de los cazadores de mamuts influyeron en las técnicas de construcción durante miles de años. Los principios de ingeniería estructural descubiertos por los arquitectos de huesos de mamut aparecen en construcciones posteriores de madera y piedra. Los conceptos de construcción modulares pioneros con huesos de mamut evolucionaron hasta convertirse en los métodos de construcción estandarizados que construyeron las ciudades más grandes del mundo antiguo. Pero quizás el legado más profundo sea el psicológico. Los cazadores de mamuts fueron los primeros humanos en desarrollar relaciones emocionales complejas con otra especie. Su profundo conocimiento del comportamiento de los mamuts, sus conexiones espirituales con estos gigantes y su responsabilidad última en la extinción de los mamuts establecieron patrones de relaciones entre humanos y animales que persisten en la actualidad. Los esfuerzos modernos de conservación a menudo reflejan actitudes desarrolladas por primera vez por los cazadores de mamuts. La combinación de profundo conocimiento, conexión emocional y explotación definitiva que caracterizó la caza de mamuts aparece en las relaciones contemporáneas con las ballenas, los elefantes y otra megafauna. Seguimos luchando con las mismas tensiones entre la utilización y la preservación que surgieron por primera vez en las culturas cazadoras de mamuts. Los cazadores de mamuts también establecieron el modelo para las civilizaciones tecnológicas. Fueron los primeros humanos en desarrollar estilos de vida que dependían completamente de tecnología sofisticada. Cuando esa tecnología no logró adaptarse a las condiciones cambiantes, toda su civilización se derrumbó. Este patrón de dependencia tecnológica y posible fracaso se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad y sigue siendo relevante en la actualidad. Incluso el lenguaje lleva las huellas de la influencia de la caza de mamuts. El análisis lingüístico sugiere que muchas palabras relacionadas con la caza, las herramientas y la cooperación social se originaron en las culturas cazadoras de mamuts y se difundieron con sus redes comerciales. Es posible que estemos hablando literalmente con palabras acuñadas por primera vez por los cazadores de mamuts. La ironía definitiva es que los cazadores de mamuts tuvieron demasiado éxito. Su dominio de las técnicas de caza del mamut era tan completo que eliminaron los cimientos mismos de su civilización.
Esta paradoja del fracaso exitoso sigue caracterizando las relaciones humanas con los recursos naturales, lo que hace que la historia de los cazadores de mamut sea inesperadamente relevante para nuestro mundo moderno. Los cazadores de mamuts de la Edad de Hielo lograron algo extraordinario. Cogieron a unas criaturas que les superaban en peso por miles de kilos, les superaban en tamaño por un margen enorme y poseían una fuerza capaz de aplastar a un humano con facilidad, y las convirtieron en la base de civilizaciones complejas. Utilizando únicamente herramientas de piedra, lanzas de madera y el ingenio humano, desarrollaron técnicas de caza tan sofisticadas que podían abatir manadas enteras de gigantes de 8 toneladas. Pero su historia resuena hoy en día por razones que van mucho más allá de la curiosidad arqueológica. Los cazadores de mamut se enfrentaron al mismo reto fundamental al que se enfrenta la humanidad moderna. ¿Cómo se construyó una relación sostenible con los recursos naturales que sustentan tu civilización? ¿Cómo se equilibra la explotación con la conservación? ¿Cómo se evita que el éxito se convierta en la causa de tu propio fracaso? Los cazadores de mamuts nunca resolvieron estos problemas. Sus técnicas se volvieron tan eficaces que cazaron hasta la extinción a su presa principal, lo que los obligó a abandonar un modo de vida que había sustentado a sus antepasados durante miles de años. Se convirtieron en víctimas de su propio dominio tecnológico, pioneros de la tendencia humana sobre explotar los recursos naturales. Sin embargo, sus innovaciones siguen influyendo en nosotros hoy en día. Las estructuras sociales cooperativas que desarrollaron se convirtieron en modelos para todas las sociedades complejas posteriores. Sus innovaciones tecnológicas sentaron las bases para avances que no se materializarían plenamente hasta miles de años después. Sus logros artísticos establecieron tradiciones estéticas que persisten en el arte moderno. Incluso sus fracasos proporcionaron lecciones sobre la sostenibilidad y la gestión de los recursos que siguen siendo relevantes en nuestra actual crisis medioambiental. Los cazadores de mamuts nos recuerdan que el ingenio humano puede superar retos aparentemente imposibles, pero también que el éxito sin sabiduría puede conducir a un colapso catastrófico. Su historia no trata solo de cómo los pueblos de la Edad de Hielo aprendieron a cazar gigantes. Trata de cómo los humanos aprendieron a dominar su entorno y de las consecuencias inesperadas de ese dominio. No se trataba solo de cazar mamuts gigantes. Se trataba de convertirse en humanos en el sentido moderno, y hoy en día seguimos viviendo con el eco de las decisiones tomadas en torno a los huesos de mamut hace 25.000 años.